Ayer entonces estuvimos hablando de, eh, sobre todo, del primer agregado del cuerpo y estuvimos hablando también de la relación que había entre los otros cuatro agregados y el cuerpo. Estuvimos hablando en ese sutta, el Buda estaba describiendo cómo el cuerpo cambia mucho más lentamente de lo que cambia la mente y por ende que es más sencillo desidentificarse del cuerpo que desidentificarse de cualquiera de los otros agregados mentales. Entonces hoy vamos a leer dos suttas, vamos a continuar hablando de los cinco agregados. El PowerPoint es para mañana, Ah, el polenta. porque mañana tenemos un solo sutta. Bueno, el primero que vamos a leer es el del Samyutta Nikaya 22, que es el Vara Sutta, que es el discurso sobre la carga. En el Samyutta Nikaya, que son los discursos agrupados temáticamente, el libro 22 es el libro dedicado a los cinco agregados. Sí, Kanda Vaga, es la colección de los cinco agregados. Bueno, entonces este discurso, que se llama así, Discurso sobre la carga, empieza así. En Sawati, estando ahí el bienaventurado, se dirigió a los monjes con estas palabras. Voy a enseñaros sobre la carga, sobre el portador de la carga, sobre el tomar la carga y sobre el echar la carga. Escuchad y prestad atención que voy a hablar. Sí, venerable señor, respondieron los monjes, y el bienaventurado continuó. ¿Y qué es, monje? La carga. Debería decirse los cinco cúmulos del apego. ¿Sí? Los cinco cúmulos de la avidez y el apego. Los cinco agregados. ¿Sí? ¿Y cuáles son estos cinco? El cúmulo del apego de la fórmula, de la forma, el cúmulo del apego de la sensación, el cúmulo del apego de la percepción, el cúmulo del apego de las formaciones mentales y el cúmulo del apego de la conciencia. Esto es a lo que se llama carga. Taxativo, ¿no? Bien. ¿Y qué es, monjes? El portador de la carga. Debería decirse la persona, este venerable señor de tal y tal nombre, de tal clan. Esto es lo que se llama el portador de la carga. Cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Y en qué consiste, monjes, el hecho de tomar la carga? Debería decirse, es esta avidez que conduce a la renovación de la existencia, acompañada por el deleite y la codicia, buscar el deleite aquí y allá, es decir, la avidez por los placeres sensuales, la avidez por la existencia, la avidez por la exterminación. A esto se llama el hecho de tomar la carga. ¿Sí? Entonces, esta declaración del Buda es bastante profunda y por ende nos vamos a quedar un ratito comentándola. ¿En qué consiste entonces el hecho de tomar la carga? Debería decirse que es esta avidez que conduce a la renovación de la existencia, acompañada por el deleite y la codicia. Buscan el deleite aquí y allá. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Eh, en este caso, la avidez por la renovación de la existencia es la avidez por baba, que es lo que estábamos hablando ayer. Baba era la tendencia emocional habitual que se traduce, la traducción directa es existencia o devenir, ¿sí? El devenir. Eso deviene dentro de la fórmula del origen dependiente en el nacimiento, el jati. Jati significa nacimiento, pero también significa clasificación. Es decir, depende esa existencia, ese devenir, uno es enviado por su propio karma, al infierno, al reino animal, al reino de los fantasmas hambrientos, al reino humano, los devas, los brahmas, etc. ¿Sí? Ujú. Momento a momento también. Y esto pasa, claro, momento a momento. Esto se puede aplicar de una vida a la otra, ¿sí? Pero también se puede aplicar de un momento al otro. Depende cuál sea mi devenir mental, va
hacer el siguiente. O sea, un momento condiciona el siguiente. Esto no es tan matemático como lo estoy describiendo, porque el karma no es una cuestión que venga una cosita detrás de la otra, sino que momento a momento se van dando ciertas condiciones para que aflore el karma preciso de ese momento. Cuando digo el karma preciso, digo el karma en relación a las condiciones que se dan para que surja ese karma. ¿Sí? Entonces, cuando hay avidez, es esta avidez que es me gusta, no me gusta o yo soy eso, y eso conduce a la renovación de la existencia. ¿Está bien? Si a mí me gusta el helado, voy a querer el helado de Tabene, voy a querer más helado, es la heladería. Voy a querer más helado. ¿Sí? Sí. Y mi existencia, mi devenir, va a estar en relación a ese deseo. Quiero más helado, me gusta el helado. Y a partir de ahí, fíjense que mi sensación, mi percepción, mis formaciones mentales y mi conciencia están siendo condicionadas, o sea, los 5 agregados, porque la panza también, en relación a ese me gusta, a ese deleite y codicia que dice el Buda. ¿Está bien? Entonces se renueva la existencia. Después el Buda dice, la avidez por los placeres sensuales, la avidez por la existencia, la avidez por la exterminación. ¿Está bien? La avidez por los placeres sensuales es la avidez por cualquiera de los placeres sensuales de los 5 sentidos, más la mente. ¿Sí? En este caso era el gusto, sentir el gusto del helado. ¿Sí? La avidez por la existencia es la avidez misma por baba, es decir, por continuar existiendo. Es decir, perpetuar esta renovación de los 5 agregados, que mientras uno esté ávido, se va a seguir renovando. Y la avidez por la exterminación es eh, la avidez por la aversión. No me gusta, no quiero. ¿Sí? Es decir, no quiero sentir esto, no me gusta sentirme mal, no lo quiero sentir, me quiero alejar. Eso también es avidez. ¿Entienden? No quiero sentirlo es porque quiero sentir algo bueno, algo que me agrade. Y eso también es avidez. O sea, vieron que ayer estábamos hablando que la R de relajar era que dejar ir esa fuerza de me gusta y no me gusta, esa fuerza de atracción y esa fuerza de repulsión. Si yo dejo ir esa fuerza de atracción y esa fuerza de repulsión, esas fuerzas desaparecen, hay calma inmediata. Porque no trato de traer algo, no trato de rechazar algo, estoy bien donde estoy. Estar bien donde uno está, con esa mente abierta, es el nirvana mundano, es esa sensación de estar sin avidez. Estoy bien. No quiero estar en ningún otro lado que no sea ahora y acá. ¿Entienden por qué entonces pasadi? Pasadi es la palabra para tranquilidad. Que la versión ayornada siglo XXI es relajar. Esa tranquilización que habla el Buda de tranquilizar la mente, tranquilizar la formación corporal, tranquilizar la formación mental, es eso, es relájate, abandonate. Abandoná ese me gusta, abandoná ese no me gusta. Dejar de ir de atrás de esas fuerzas. Entonces estoy bien. En el sentido, bien, en el sentido de que trasciendo el quiero o no quiero, el bueno y el malo. Trascendí eso. ¿Sí? Entonces, cuando ocurre todo esto, es lo que dice, a esto se le llama el hecho de tomar la carga. Cuando yo tengo avidez por los placeres sensuales, avidez por la existencia, avidez por la exterminación, tengo deleite y codicia, estoy tomando la carga. Fíjense, si ustedes hacen una pequeña evaluación de ustedes mismos
cuando tienen un deseo de lograr algo, van a ver que se sienten en general o en deuda, pesados, la mente se pone indomable, ¿sí? Está dura. Lo mismo cuando ustedes quieren rechazar algo, cuando tienen una cosa que no quieren vivir, no quieren pensar, hay un problema que tienen en el trabajo, un problema de salud, no quieren pensar, es una carga, se siente como una carga, se siente como un peso muy grande, un agobio. Entonces, por eso dice, ¿qué es la carga? Los 5 cúmulos del apego y la avidez, los 5 agregados. ¿Quién es el portador? Lo que entendemos como persona. Y fíjense que lo coloca como el portador, el que los porta. O sea, ¿y cómo es que toma la carga? ¿Cómo es que se la pone encima? Cada vez que vos tenés avidez en la mente. ¿Entienden? Directamente. ¿Cuándo te los tiras encima? Y cuando estoy ávido. Veamos la otra cara de esto, un arahant. ¿Un arahant qué es? Alguien que ya no tiene avidez en la mente, nunca más, no surge más avidez. Sin embargo, sigue teniendo 5 agregados. Pero no es una carga porque en realidad, ¿qué está pasando? Ya nos identifica, esos 5 agregados son el resultado de un karma pasado. Cuando él se libera completamente, lo que le quede de vida va a seguir existiendo dentro de esos 5 agregados. ¿Está bien? ¿Esto? Bien. ¿Y en qué consiste, monjes, el hecho de echar la carga? Debería decirse el desaparecer definitivo y el cese de esta misma avidez, el abandono y la liberación de ella, la libertad de ella y la no dependencia de ella. A esto se llama el hecho de echar la carga. Es decir, cuando uno, ¿qué hace? Se relaja. En este caso está hablando de el cese definitivo, que es el del Arahant, pero que es la experimentación del nirvana completo. Pero cada vez que ustedes hacen las 6 R's, en el momento que ustedes se tranquilizan y se relajan, está pasando eso momentáneamente. Sonríen y vuelven al objeto de meditación. Y eso es un proceso que hacen un montón de veces. Con el tiempo, con los años de práctica, eso va teniendo efectos. Y va teniendo efectos muy importantes y palpables. Por ejemplo, pueden entrar por ahí en los primeros 4 yanas, en la primera meditación de un retiro de 2 días, cuando eso era un logro para el 6.º día de un retiro de 10 días. ¿Y por qué pasa eso? Porque la mente está maleable. ¿Qué significa maleable? Que ya la mente no pelea tanto, no anda peleándose con la sombra todo el tiempo. La mente empieza a estar y a tender a estar cada vez más tranquila, más contenta con lo que tiene en el momento. ¿Es un obstáculo? Hoy hay que comer clavo. Hoy no, hoy tenemos una rica comida. Bueno, a veces se comen clavo, a veces no. Entonces la mente empieza a entender de que el juego está en esto, en esta dualidad. Me gusta, no me gusta. Bueno, malo. Tanto si yo quiero que venga lo bueno, como si yo rechazo lo malo, estoy encantado con el juego. Estoy encantado con la carga. El punto es ni desear que venga, ni desear que se vaya. Es, no importa. Entonces, cuando no importa, cuando empieza a no importar, la mente se empieza a calmar y ahí nos damos cuenta de que somos nosotros los que andamos haciendo olas, que era el chiste de ayer que yo hacía con la pistola. ¡Ay, me apuntan con una pistola! Pero soy yo el que me apunto con la pistola. Soy yo el que genero esas olas, por este quiero, no quiero, por estos desbalances mentales. Esto es lo que dijo el bienaventurado. Habiendo dicho esto, el bendito, el maestro, agregó esto y dice un poema. El portador de la carga es la persona. Al tomar la carga hay sufrimiento en el mundo. Si echar la carga, si al echar la carga hay felicidad. Al echar la pesada carga y al no tomar una nueva, al cortar la avidez de raíz, uno es libre del hambre, plenamente satisfecho. ¿Sí? Este es el poema que, digamos, reduce o resume este sutta, ¿no? Entonces, el portador de la carga es la persona. Al tomar la carga hay sufrimiento en el mundo.
Claramente, cada vez que yo tomo la carga, ¿qué era tomar la carga? Identificarse. Identificarse y tener avidez. Avidez. Cada vez que yo estoy ávido, me acabo de poner la mochila sin darme cuenta. Al echar la carga, hay felicidad. El termo. Sí. Sostener el termo. Con el brazo. ¿Querés dejar de ser? Soltar el termo. No, no. Pero seguí sosteniéndolo hasta que te canses. Hasta que el caballo se canse. Bien. Al echar la pesada carga y al no tomar una nueva, al cortar la avidez de la raíz, uno es libre del hambre plenamente satisfecho. Bien. Y ahora el segundo es un discurso un poquito más pesadito, no en longitud, pero sí es un batido probiótico. Sí, es también de la misma colección del Samyutta Nikaya. Se llama en este caso Villa Sutta, que es el discurso sobre las semillas. Samyutta Nikaya también de la colección 22, pero en este caso es el Sutta número 54. En Sawati, monjes, existen estas 5 clases de semillas. ¿Y cuáles son esas 5? Semillas de las raíces, semillas de los tallos, semillas de las articulaciones, semillas de los esquejes y semillas germinantes, como la quinta semilla. Si estas 5 clases de semillas no están descompuestas, estropeadas, dañadas por el viento o el sol, si son fértiles y están firmemente plantadas, pero si no tienen suficiente tierra o agua, ¿pueden estas 5 clases de semillas madurar, incrementarse y expandirse? Muy bien, no venerable señor. Bien los monjes acá que respondieron, y las monjas. Fantástico. Y si estas 5 clases de semillas no están, si estas 5 clases de semillas están descompuestas, estropeadas, dañadas por el viento o el sol, si no son fértiles y tampoco están firmemente plantadas, pero tienen suficiente tierra y agua, ¿pueden estas 5 clases de semillas madurar, incrementarse y expandirse? No, Bien por los monjes y las monjas de aquí. Y si estas 5 clases de semillas no están descompuestas, estropeadas, dañadas por el viento o el sol, sí son fértiles y están seguramente plantadas y también tienen suficiente tierra y agua, ¿pueden estas 5 clases de semillas madurar, incrementarse y expandirse? Muy bien, muy bien, muy bien. Monjes, las 4 estaciones de la conciencia deberían ser vistas como el elemento de la tierra. El deleite y la codicia deberían ser vistos como el elemento del agua. La conciencia en conjunto con sus nutrientes deberían ser vistas como las 5 clases de semillas. Y acá termina el sutta. Chao, me voy a mi casa. Me repite la pregunta. Monjes, las 4 estaciones de la conciencia deberían ser vistas como el elemento de la tierra. El deleite y la codicia deberían ser vistos como el elemento del agua, el nutriente del Claro, agua, ¿sí? O sea, el primero es el nutriente de la tierra. La conciencia en conjunto con sus nutrientes deberían ser vistas como las 5 clases de semillas, ¿sí? Entonces lo que está mostrando acá, o comparando, es que la conciencia es una semilla, ¿sí? Una clase de semilla. Entonces ahora, la conciencia, monjes, siempre, mientras esté, puede estar ocupada con la forma, fundamentada sobre la forma, establecida sobre la forma, salpicada con el deleite, puede madurar, incrementarse y expandirse. Además, la conciencia, mientras esté, puede estar ocupada con la sensación, establecida con la sensación, salpicada por el deleite, puede madurar, incrementarse y expandirse. Además, la conciencia, mientras esté, puede estar ocupada con la percepción. De esta forma va a estar fundamentada sobre la percepción, establecida sobre la percepción, salpicada por el deleite, puede madurar, incrementarse y expandirse. Además, la conciencia, mientras esté,
puede estar ocupado con las formaciones mentales, fundamentadas sobre las formaciones mentales, establecidas sobre las formaciones mentales, salpicadas con el deleite, puede madurar, incrementarse y expandirse. ¿Sí? ¿Qué está haciendo acá el Buda? El Buda está haciendo una relación entre la conciencia y los 4 agregados. Claro. ¿Sí? Sigo leyendo, después vamos a comentar. Monjes, aunque alguien dijera, aparte de la forma, aparte de la sensación, aparte de la percepción, aparte de las formaciones mentales, ¿puedo conocer el llegar y el desaparecer de la conciencia, su fin, su renacimiento, su maduración, su incremento y su expansión? Tal cosa es imposible. ¿Sí? ¿No? Difícil esto, ¿no? Aparte de esas 4, no hay nada. ¿Eso dijo o dijo la conciencia aparte de esas 4? Vamos de vuelta. Muy importante que esto lo entiendan, ¿sí? Monjes, aunque alguien dijera, aparte de la forma, de la sensación, de la percepción, de las formaciones mentales, ¿puedo conocer el llegar y desaparecer de la conciencia, su fin, su renacimiento, maduración, incremento y expansión? No es posible eso. Porque no están los otros agregados. No están nosotros. Hay que tener conciencia de algo. Bueno, bien, todo lo que ustedes están diciendo son medias verdades. No está mal lo que están diciendo, pero no está completa la cosa. Fíjense lo que dice el párrafo anterior. La conciencia, mientras esté, puede estar ocupada con la forma, con la sensación, con la percepción o con las formaciones mentales. Si se establece sobre cualquiera de los 4 agregados, salpicada por el deleite, ¿qué es el deleite? La avidez, ¿sí? Puede madurar e incrementarse. Entonces va a crecer la conciencia sobre alguno de estos 4 agregados, ¿sí? Pero luego dice, si aparte de la forma, aparte de la sensación, aparte de la percepción y de las formaciones mentales, ¿se puede conocer el llegar y desaparecer de la conciencia? Acá tiene que hacer pie en alguna de esas 4. Exactamente. ¿Qué significa que tiene que hacer pie? Contarlo. Sí, pero ¿qué Pero que no puede significa eso? existir sin el No otro. puede existir sin el otro, Claro. exactamente. No puede existir la conciencia si no está condicionada por la forma y por sensación, percepción y formaciones mentales. ¿Qué son formaciones mentales? Contacto, intención y atención. Y si yo les menciono eso, nos encontramos con mentalidad y materialidad. Namarupa. Mentalidad y materialidad es mentalidad, sensación, percepción, intención, contacto y atención. Materialidad, el cuerpo. La conciencia solo puede hacer pie si es dependiente de Namarupa. Y a su vez, mentalidad y materialidad solamente puede existir si hay conciencia. Ese es el temita. O sea, tiene como condición necesaria los otros 4 y es factor de los otros 4 en el futuro. Si yo no tengo una conciencia, lo que no voy a tener es el proceso de reconocimiento de esa mentalidad materialidad. Solo puede llegar a la existencia si yo tengo ese juego entre la conciencia y los otros 4 agregados. Si no está esa relación, no hay existencia. Es una codependencia. Una depende de otra, o sea, la conciencia depende de las 4 y las 4 dependen de la conciencia. Correcto. La conciencia surge del contacto de cada una de esas. Muy bien, entonces acá nosotros tenemos que entender y poner en claro qué es la conciencia. Eso. ¿Sí? Esta afirmación del Buda tiene una cosa muy importante porque en la época del Buda
había una creencia muy establecida, sobre todo por los jainistas, de que la conciencia era lo que experimentaba, lo que vivía y lo que eh, recibía como karmi, como elemento kármico. Era la conciencia, era aquello que observaba, aquello que veía, aquello que, como si fuera una sustancia, Un alma. como un alma. Claro. ¿Sí? Eso significa que la conciencia era incondicionada. Estaba. Exacto, existe. Es incondicional. Ser. ¿Sí? El alma, la conciencia, la forma de, digamos, la conciencia era algo separado que no era dependiente de ninguno de estos factores. Existía. Vos te morías y la conciencia sigue, como si fuera algo sustancioso que no cambia. El Atman es eso. Es una de las teorías del Atman. Un alma Es una conciencia. es lo que siente. El alma es lo que siente. Te vas a encontrar en otras tradiciones que el alma es lo que siente o lo que conoce. El Atman es ¿sí? Satchit Ananda. Tiene esas características. Entonces, cuando vos te das cuenta de que el concepto del alma es algo que no tiene condición, de que es eso, que es inamovible, te encontrás con un montón de conflictos. ¿Cómo fue? Yo soy así, Claro. yo soy esto, Cuando está en cambio. este es mi yo, Claro. exacto. ¿Sí? Sí. Como si la conciencia no solo fuera la capacidad de darse cuenta, sino que tiene ciertos mecanismos cuando está influida por el deleite, ¿sería eso? No. Lo que digo yo, lo que dice el Sutta. Lo que dice, ayer comentabas que la conciencia no es solo la capacidad de darse cuenta. Comentabas que está influida o entendí yo, perdón, que también tenía como cierta cuestión de reaccionar de determinada manera, estaba imbuida de... La conciencia es el proceso que reconoce justamente a los agregados. Yo puedo reconocer que hay un cuerpo, puedo reconocer que tengo una sensación, una percepción, o que reconozco que tengo un pensamiento o una intención, porque existe el proceso de la conciencia. Ese proceso está influenciado, a su vez, por el karma. ¿Sí? Si acá nosotros tomamos lo que dice este discurso, dice que la conciencia es la semilla. ¿Sí? La conciencia es el proceso que reconoce, pero también la conciencia responde al estado mental momentáneo que tenemos. ¿Cómo tengo la mente ahora? Porque además son 6 conciencias. Espera, ya vamos a ir llegando, ¿sí? Tenemos un estado mental momentáneo que tiene que ver con la conciencia. ¿Cómo estoy ahora? ¿Puedo yo darme cuenta de eso o no? Pero ese proceso se da en la conciencia. Esa es la semilla que va a florecer en el campo, en la tierra, que dice acá. Los agregados. ¿Sí? La tierra, en este caso, el campo es el karma. Es decir, la intención que yo tenga, sana o malsana. La conciencia es la semilla, el campo Es el karma. La avidez es el nutrimento, es el agua, ¿sí? Que hace germinar. ¿Está bien? Dicho esto, la conciencia
ahora sí, llegamos ahí, está en relación a las 6 bases de los sentidos. Tengo un ojo, tengo una forma, la unión de los dos hace surgir ¿qué cosa? Contacto. Hace surgir, muy bien, la conciencia visual. Perdón. ¿Sí? El ojo y la forma hacen surgir el proceso de la conciencia visual. La unión de los tres produce el contacto. Acá tienen que estar como muy atentos, ¿sí? Las 6 bases de los sentidos son los 5 sentidos y la mente. Y como son las 6 bases de los sentidos, no es solamente ojo, oído, nariz, gusto, cuerpo y mente. Es también los 6 factores externos. Ojo, forma, oído, sonidos, gusto, eh, Ahora, sabores, nariz, olores, cuerpo, objetos táctiles, mente, objetos mentales. Esas son las 6 bases de los sentidos. Cuando hay un ojo que funciona y tengo una forma adelante, surge un proceso mental que se llama Conciencia visual. conciencia visual. ¿Sí? Si ustedes esto lo observan con detenimiento, se van a dar cuenta de que las 6 bases de los sentidos es otra manera de decir mentalidad, materialidad. Claro. Estoy hablando de 5 sentidos corporales y uno en la mente, ¿sí? Y se acuerdan la mentalidad, sensación, percepción, intención, contacto y atención. Entonces, la conciencia es el proceso que surge, hay un ojo, hay una forma, surge la conciencia. ¿Qué significa que surge la conciencia? Surge el proceso que dice, estoy viendo a Sabrina. ¿Está bien? O sea que es un proceso que depende de la base del sentido material, claramente, pero también depende de un proceso mental, porque a raíz de eso va a surgir el contacto, voy a tener una sensación visual, voy a tener una percepción, que le va a poner nombre, y va a surgir la conciencia que observa, estoy viendo. Para ser precisos, yo no estoy viendo, lo único que está pasando es ver. Lo único que ocurre es ver. Lo único que va a ocurrir es oír, lo único que va a ocurrir es oler, lo único que va a ocurrir es degustar, lo único que va a ocurrir es sentir corporalmente, lo único que va a ocurrir es conocer con la mente. Pero la conciencia tiene otro costado. ¿Cuál es? Que cuando hay un ojo y una forma, ¿cómo entiendo yo que hay un ojo y una forma? Yo veo. Por la ¿Cómo, percepción, por el- cómo me doy cuenta de que hay un ojo y una forma? Soy consciente de la conciencia No, de ese no, no, proceso. no. Soy consciente de ese proceso. Hay conciencia. Sí. O sea que es la misma conciencia la que produce la dualidad ojo y forma. ¿no? Cuando reconoce. Claro, cuando reconoce que reconozco, hay un ojo, yo, la forma, Sabrina. Sí. En otras palabras, yo y vos. O sea que ese proceso construye una dualidad, ella y yo. ¿Sí? Sí. Construye una dualidad. Ojo y forma hacen surgir la conciencia y la conciencia es el proceso que reconoce ella y yo. Pero nosotros dijimos que la conciencia era la semilla. Sí. Y la semilla está alimentada por la tierra, por el campo, que es el karma. El karma es la intención.
La intención es una formación mental. Significa que ese proceso de ver está teñido de la intención que lo origina. Está condicionado por las formaciones mentales. Está condicionado Y por la memoria. por esa intención. Ujú. Y por la memoria. Por- De qué le agrego, Esperá, qué cosa. todavía no llegamos ahí, pero sí, eso es un loop. Es el- Eso es el loop que se produce, ¿sí? Es un loop que se repite y se repite y se repite y se repite. Pero ahora vamos a llegar ahí. Entonces, yo tengo una intención, miro, me encuentro con Sabrina, surge la conciencia, estoy viendo, y ahí se genera un montón de formaciones mentales y recuerdos que traen a la mente a Sabrina. No. No. No, a lo que yo conceptualizo de Sabrina. Porque Sabrina son 5 agregados que se andan moviendo por ahí, que cambian todo el tiempo. Lo que yo creo que es solamente ¿qué cosa? Un concepto. La conciencia genera conceptos. Y si ese concepto está tamizado de una intención determinada, condicionado por experiencias pasadas, lo que yo veo es la realidad. No, lo que yo estoy viendo es lo que yo quiero ver. Lo que yo creo que veo. Llevemos ahora este ejemplo cuando cada uno de nosotros tiene una opinión fuerte sobre uno mismo, sobre el otro. Imagínense lo delirante que es eso. No, esta persona es así. Nosotros ahora estamos hablando desde el punto de vista de la realidad más profunda. No es que no haya tendencias en una persona, sino en el momento que yo hago contacto con esa persona, me viene a la mente, esta persona es así, 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 así. Y lo que estoy haciendo es no mirando, realmente no estoy viendo a la otra persona, estoy viendo mi propio proceso de conciencia, que es un concepto de la mente que me aparece, esta persona es esto, es esto, es esto, es esto, pero no estoy viendo. ¿Qué no estoy viendo? Las condiciones de la otra persona. Porque la conciencia funciona como un espejo, espeja la propia intención. Entonces yo veo mi propia opinión de la otra persona, no veo la realidad tal cual es. Si ustedes ven esto, se van a dar cuenta por qué las relaciones familiares, por ejemplo, que son de larga data y no elegidas, Con gran cantidad de apego. con digo, hijos, padres o hermanos, que son, uno no eligió en cierta medida, digamos, naciste donde naciste, ¿por qué tienen tantos malos entendidos? Porque hubo un padre o una madre que le dijo a un niño durante 10 años, él es el distraído de la familia, él es el loco de la familia, él es él es el bueno, él es... Esa manera de decir genera una experiencia. La persona empieza a definirse a sí misma a través de eso que le han dicho, agradable o desagradable. Tenemos luego un adulto que cree que es lo que le dijeron que es. Y es todo un malentendido. Porque lo que lo que yo les quiero mostrar con esto, lo que yo les quiero mostrar con esto, es que esto pasa cada momento de la vida. No es que los 5 agregados empezaron cuando era chico y nunca más se activaron. Están siendo activados cada momento. Se está pasando ese entretejido todo el tiempo y todo el tiempo cambia. En un segundo, muchas Cientos de miles de veces. veces. Lo que hace que cuando uno genera una opinión muy fuerte, suele estar eso basado en una profunda ignorancia. La ignorancia de lo que hablábamos ayer, las 4 nobles verdades.
No hay condicionalidad en lo que veo. No estoy viendo las condiciones. Me puse un cassette y dije, yo siempre fui malo, yo siempre fui bueno, yo siempre soy el alegre, yo siempre soy el triste. Esas etiquetas, esos conceptos, son el funcionamiento de la conciencia que reconoce una formación mental diciendo yo soy de esta manera. Absurdo. Porque depende de las condiciones, y esto también lo pueden ver, hay personas que en las familias muchas veces se sienten mal y cuando van con un grupo de amigos se sienten muy bien. Entonces los amigos ven un aspecto de esa persona y la familia ve otro aspecto. ¿Por qué es eso? Tiene dos caras. No, que cambian las condiciones y la persona reacciona de otra manera. Depende de las condiciones, surge una beta de esa persona. Pero nosotros no nos podemos quedar ahí como meditadores, porque eso sigue siendo dependiente de la afuera. Yo tengo que entender ese proceso de identificación, si el de la familia, el de los amigos, no importa, ese proceso de identificación es cómo yo me reconozco. ¿Y por qué la identificación es en sí mismo una tontería? Una cosa que no tiene base real. No es real. ¿Por qué? Porque está cambiando todo el tiempo. No puedo decirle real, es impermanente. Si es impermanente, es impersonal. ¿Dónde está esa alma que no se modifica? Pero es debido muchas veces a esa creencia de ese núcleo, de esa naturaleza esencial inamovible de esa alma que está tan enterrado en la mente, yo soy bueno, yo soy malo, yo no sirvo, No puedo cambiar. yo no puedo cambiar. Entonces, es muy importante que nos vayamos dando cuenta por qué el Buda utiliza tantos recursos para poder exponer algo tan complejo. Y por eso utiliza los 5 agregados, porque en los 5 agregados está lo completo de la experiencia humana. Y son procesos dependientes, codependientes. En este sutta en particular está mostrando eso. La conciencia tiene que tener un objeto. Mi objeto no hay conciencia. Si no hay objeto, no hay conciencia. Entonces, cuando ustedes se sientan a meditar, hay una mente, hay un objeto. ¿Cuál es el objeto? El amor benevolente. ¿Qué se produce en ese momento? Una conciencia mental. ¿Sí? Se produce un estado mental, chitta, en ese momento. Ah, este estado mental que tengo es amor benevolente. ¿Qué nutre ese estado mental? La intención. Tengo la intención de estar con el amor benevolente. Proporciono el karma teniendo la intención. La semilla es el amor benevolente. ¿Qué semilla vas a plantar? Amor benevolente. Dale, ¿dónde? Acá, en esta tierra, en esta intención sana. Ok. Se produce el contacto y se produce el estar con eso, el alimento. Lo nutro. ¿Con qué? Con mi atención. Se van produciendo las condiciones para que la mente cada vez más tienda a eso. ¿Por qué? Porque es lo que está cultivando. La semilla va a dar su... Claro, ¿qué cultivas en tu campo? Bananas, pero yo quiero que me dé manzanas. ¿Planta manzanas? No, yo quiero plantar bananas y que me dé manzanas. No existe. No existe ni en la tierra ni en la mente. Esto es muy importante que ustedes se den cuenta. No existe que yo de un estado mental sano, de un estado mental sano, salga un estado mental insano. Eso no existe, no pasa. Eso es, tengo bananas, salen manzanas. Lo que pasa es que no me di cuenta cuando abandoné el estado sano y llevé mi intención malsana a un estado mental negativo. No lo vi, no me di cuenta y estoy despotricando, enojado. Y lo que pasó fue que hubo un movimiento, cambiaron las condiciones, cambié el campo, cambió la semilla y yo no me di cuenta.
porque pasa muy rápido, que es lo que hablaba ayer el Buda. Por eso hay alguna serie de confusiones, por ejemplo, ciertos conceptos en la psicología más freudiana del boicot. No existe el boicot. Yo me boicoteo. No existe el boicoteo. Lo que existe es que hay un cambio en un momento y no te diste cuenta. De afuera parece que vos vas para un lado y de repente haces lo contrario. Pero hubo un cambio en la mente, solo que no lo percibiste. O sea, el boicot es una explicación superficial. Lo que está pasando es que hubo un cambio y no me di cuenta de tal cosa. De la forma habitual de reaccionar ante, ¿no? Sería eso. La forma habitual de reaccionar, en lugar de mantener la conciencia en el objeto sano, Pasaste a otro lado. Claro, ocurrió algo en un momento donde vos abandonaste ese objeto sano, tuviste la intención malsana y surgió un estado malsano. y si eso se repite, es la forma habitual. Exacto. Lo que pasa es que eso del boicot se usa para muchas cosas, para explicar un montón de fenómenos que también En general se utiliza como justificación, claro, es ¿sí? una explicación. Una justificación de algo. Y entonces empieza a ser muy importante que nos demos cuenta de que la conciencia es en general el proceso mental que nos muestra cómo creemos que somos, entre comillas. Y solamente es un proceso que muestra, que reconoce si estoy pensando, o sea, reconoce pensar, reconoce ver, reconoce oír. ¿Puedes repetir eso, perdón? Claro, la conciencia es solo el proceso mental que reconoce qué base de sentido está ocurriendo. Nada Ok, más. entiendo. En concreto es eso, la conciencia te hace reconocer, ver, oír, oler, degustar, sentir o conocer. Nada más. Yo es el agregado cultural. Claro. Yo veo es la consecuencia del proceso de la conciencia. Ojo forma, ¿sí? Sí, 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 sí. La conciencia es lo que hace yo, ella. Exacto. Es la que hace surgir la dualidad, Ujú. el concepto de yo y el concepto de tú. Reconoce eso, pero no es nada más que es un concepto. Y si no hay mentalidad y materialidad, no hay conciencia, es que si no hay ojo y no hay forma, no surge conciencia. Visual. Claro. Un ciego no tiene conciencia visual. Un sordo no tiene conciencia auditiva, pero tiene las otras conciencias. Ok. No se produce el proceso de conciencia en esa puerta del sentido porque hay una función fisiológica que no funciona. Ok. Monjes. Si el monje había abandonado la codicia por el elemento de la forma, con el abandono de la codicia está cortada la base, no existe el soporte para establecer una conciencia. Además, si había abandonado la codicia por el elemento sensación, por el elemento de la percepción, por el elemento de las formaciones mentales, por el elemento de la conciencia, con el abandono de la codicia está cortada la base y no existe soporte para establecer la conciencia. Cuando no se establece la conciencia, no hay maduración ni generación alguna, solo liberación. Siendo liberado está firme, estando firme está contento y no agitado. No estando agitado, personalmente alcanza el nirvana. Y entiende, el nacimiento está destruido, la vida santa ha sido vivida, lo que había que hacer ha sido realizado, he aquí, no hay más futuros estados de existencia. ¿Sí? Entonces ahora podemos comparar. Ah, se abrió la tapita. Entonces ahora podemos hacer una relación entre ambos suttas, ¿no? Y si volvemos al anterior, al 22-22, vemos una cosa. ¿Y en qué consiste, monjes, el hecho de tomar la carga?
debería decirse, es esta avidez que conduce a la renovación de la existencia acompañada por el deleite y la codicia. El buscar el deleite aquí y allá, es decir, la avidez por los placeres sensuales, por la existencia o por la no existencia. Fíjense, la avidez entonces es el alimento, el nutrimento, para que la conciencia como semilla haga florecer dentro de esa intención, dentro de ese karma. Ujú, ¿Está bien? ujú. Perdón. Cuando nosotros no tenemos avidez, no se produce esta renovación de la existencia. Ujú. Esto tiene como una conclusión final el nirvana, pero ahora veámoslo en un plano más pequeño. Sí. Cuando ustedes tienen un obstáculo, ustedes están con el amor benevolente y surge un obstáculo, hay una mente, hay una distracción. La duda, pongámosle, o cualquier otra. Sí, surge la conciencia. ¿Qué significa? Hay una conciencia mental. Sí. Que nosotros decimos, estoy dudando de vuelta. Ay, no sé lo que estoy haciendo. Ay, ¿será esto? Ay, ¿será lo otro? Ya lo empieza a tomar personal. Cuando lo único que está pasando es que la conciencia está poniéndole nombre a algo. Está ocurriendo el proceso senso, percepción y conciencia. Nada más que eso. Duda. Yo siempre dudo. Ya empieza a haber ahí una carga emocional, empieza una identificación, no solo hay duda. Surgió la duda en la mente. Ustedes reconocen la duda, o sea que la conciencia se coloca ahí, se mete ahí. Abandono la duda, es decir, dejo de pensar. ¿Qué significa? Dejo de deleitarme en eso. Por favor, esto lo tienen que entender. Cuando ustedes tienen una distracción y se lamentan, se están deleitando en el obstáculo. Yo siempre ansioso, yo siempre dudoso, yo siempre aversivo. Eso es un deleite. El deleite de generar opiniones sobre uno mismo. Me estoy deleitando, lo estoy alimentando. Pero si yo dejo de pensar, no tengo un deleite en hacer esos juicios de valor. Cuando lo abandono, como no estoy alimentándolo con la atención, o sea, le saco el nutrimento y me relajo, al relajarme, pasadi, al venir esa tranquilidad, estoy abandonando el me gusta eso o no me gusta eso. Estoy abandonando la avidez que alimenta ese proceso de duda. Cuando abandono esa avidez, en ese momento, cuando me relajo y sonrío y retorno al objeto de meditación, estoy de vuelta. Tengo la mente, tengo un objeto que es el amor benevolente, tengo la intención de ir ahí. Si nosotros nos guiamos por lo que dicen los suttas, cuando yo abandono la avidez, se va debilitando la renovación de la existencia. En este caso, la existencia que estoy dejando de renovar es la de ¿qué? La del obstáculo. Sí, ¿Entienden? sí. Deja de renovarse esa existencia del obstáculo. Porque le quité la avidez, le quité el deleite. Sí. No lo he hecho, ¿viste? No he hecho el obstáculo, tampoco lo quiero. Simplemente lo dejo, me relajo, tengo tranquilidad. En otras palabras, no están las condiciones para que esa avidez por ese obstáculo vuelva a surgir en ese momento, por supuesto, ¿no? Claro, pero después surge Claro. después. Entonces vuelvo con mi intención al amor benevolente. El agua, la semilla, Exacto, entonces tiene las condiciones para para surgir. Por eso germinar. viene esto, ¿no? Si no hay agua, no tiene tierra o agua, Ujú. no hay intención suficiente y no hay agua, la semilla no crece. Bueno, bien.
¿Entienden? Ujú. Hay avidez y hay karma, o sea, intención de ir a la duda, de ir a, ay, yo, porque a mí, porque yo. Si yo vuelvo ahí, lo alimento, me identifico. Pero si yo hago justamente en ese momento en que me relajo y dejo ir, me gusta y no me gusta con respecto a eso, no hay alimento, no va, no, por más que no florece de vuelta. Ustedes hacen eso durante un tiempo y cada vez más se presenta menos el obstáculo. Cada vez más hay más amor y benevolencia, porque es lo que están cultivando y haciendo crecer. Entonces, tengo bananas, cultivo banana, no manzana. Entonces, ¿por qué estamos haciendo, digamos, todas estas relaciones? Para que ustedes tengan diferentes formas de poder enfocar qué está pasando cuando ustedes meditan o qué está pasando cuando ustedes hacen esto en la vida diaria. Ah, no viene el alivio esperado. No pasa nada. Es exactamente ese alivio esperado el que tenés que dejar ir. Porque ese alivio esperado, ¿qué es? Avidez. Es avidez. Y si es avidez, ya el estado mental que hay ya es malsano. Ya hay una intención de, aunque no lo crean, de deseo sensual. Yo quisiera que mi estado mental sea este. Es lo mismo que querer un helado de chocolate. Es más fácil conseguirse el helado de chocolate. Ya te cargaste Ya, las 5 claro, y ya está. Y si ya tengo esa intención que se generó, tengo una mente, tengo un pensamiento, surgió la conciencia, ¿entendés? Y ya tenemos ese proceso retroalimentado una y otra vez. ¿Entienden por qué hablar de lo malo que soy, hablar de los problemas, lo que produce es aumentar los problemas? Negar los problemas, lo que produce es aumentar los problemas. Es muy importante que entiendan las dos cosas. No es que si yo no hablo nunca de mis problemas, Los problemas no mis existen. problemas no existen. El asunto es darle el espacio que tienen. ¿Qué es un problema? Una sensación presente, lo que sea. A veces es un problema, a veces no lo es. Un problema no es nada más ni nada menos que Vedana, una sensación presente, experiencia exacto, desagradable. Es la experiencia presente que se presentó porque están las condiciones de manera desagradable. La reacción de la mente, ¡ay, esto no me gusta! Ya hay avidez, ya se deleita en ese rechazo. O ya se deleita en esa, ¡ay, sí, quiero más de esto! Quiero, ¡ay, ¿por qué las vacaciones no duran 15 días más? Y en vez de que duren 15 días más, hace de tu vida una vacación. Hace que tu mente esté más de vacaciones todo el tiempo, que esté atenta todo el tiempo. Vas a ver que si estás más atento a lo que pasa, la vida es más sencilla. Entonces nosotros nos vamos dando cuenta de este juego. Y este juego continuo que pasa es solamente un juego. El asunto es que uno se lo toma en serio. Pero es un juego. Y aparte en tiempo, en relación, digamos, es como que uno también, a veces, yo dudo, me pasó mil veces que vos decís, bueno, pero es mucho más el tiempo negativo en la mente. Digo, si por un poquito de amor benevolente, pero es como, ay, no sirve porque es poco, ¿no? Sí, exactamente. Eso Exactamente ese pensamiento es el que estamos charlando desde ayer. ah, Y por eso lo llamé para que ustedes observen el contexto. O sea, cuando uno dice, no, yo en mi vida es toda una desgracia, salvo algunos momentos que yo tengo buenos, porque estoy en contacto con el amor benevolente, en realidad no estoy observando el contexto, las condiciones. Estoy observando, simplemente estoy eh, intentando validar mi opinión. Lo que hay detrás de eso es el deleite por sentirse mal.
ni más ni menos. Y aunque ustedes no lo crean, Hay deleite. hay deleite en sentirse mal. Porque En si la yo, victimización si es yo me eso. siento mal, me van a cuidar, o no, lo que va a producir un nuevo deleite. Claro. A mí nadie me cuida. Soy un desgraciado que nadie me quiere. Con esto lo que les quiero decir es que tanto la forma positiva, entre comillas, el me gusta como el no me gusta, o esa forma central que es yo soy esto, que es como la cristalización de ese me gusta, no me gusta. Yo soy una persona que no es querida. Yo soy una persona que me dejo avasallar. Yo soy una persona que se enoja con todo el mundo y maltrata. Todo cada vez que ocurre esto, lo que está ocurriendo es, por supuesto, a una gran falta de atención, pero un deleite en esa identificación. Que es lo que decías vos hoy en el almuerzo. Usted tiene gripe. Ah, gracias, doctor. Porque no sabía qué tenía. Pero la gripe la seguís teniendo. Es verdad que si el diagnóstico es correcto, se van a poder producir los mecanismos para poder solucionar eso. No estamos diciendo que un diagnóstico sea malo. Sí, sí. Lo que estamos diciendo es que muchas veces, y esto también ocurre, uno busca los por qué. ¿Por qué yo soy así? Y vos sos así porque cuando te fuiste de vacaciones a los 7 años, Pedrito te tiró un pelotazo en la cara. Y no es que no haya habido eventos traumáticos en la vida de una persona, sino que es considerar que la infelicidad de una vida se debe debido a un solo hecho. Y eso es una fantasía. No pasa debido a un solo hecho, pasa que eso uno después se cultiva. Hay un montón de condiciones. Entonces, si yo sé que es debido a tal o cual cosa, con ese diagnóstico o autodiagnóstico, me quedo tranquilo en mi propio jardín de la miseria. Tengo deleite en eso. Y que son todo tipo de diagnósticos de alguna manera, ¿no? Eso es porque ¿Por qué me gusta el diagnóstico? A ver, porque si a mí me diagnostican o yo me autodiagnostico siendo esto, siendo lo otro, lo que estoy mostrando es que tengo miedo del movimiento. Tengo miedo que las cosas se muevan. Y como Vedana se mueve todo el tiempo, como Vedana la sensación presente se mueve todo el tiempo, por lo tanto la percepción sobre esas sensaciones cambia todo el tiempo, por lo tanto lo que pienso sobre eso, que son las formaciones mentales, cambia todo el tiempo, por lo tanto la conciencia depende de ellos o toma como base eso, cambia todo el tiempo y mi cuerpo cambia todo el tiempo. ¿Dónde me meto ese diagnóstico? ¿A dónde hace pie? Si solamente fue un instante. Hay entonces una traducción muy interesante de una frase que decía el maestro Dogen. El maestro Dogen fue el que llevó el Soto Zen a Japón, que él decía que había que actualizar la mente. Y eso es algo muy positivo, uno tiene que actualizar la mente, uno no puede andar pensando que es tal o cual cosa. Hay que actualizar en ese momento. ¿Qué significa actualizar la mente? ¿Dónde tengo la mente ahora? ¿Cómo está mi mente ahora? No qué pienso de mí. ¿Cuál es el estado mental? si no con qué me identifico en este momento. Claro, no Eso eso. no sería. No, lo de mente de principiante, volver a ver todo de cero, sí, sí. Sería tener una frescura para volver a observar cómo tengo la mente y cómo tengo la mente. Es decir, termina siendo el objeto de meditación la propia mente. Pero yo puedo observar la mente con una mente ávida, cuyo caso no estoy observando mucho la mente porque la avidez no permite mucha observación, o con una mente imbuida de amor benevolente. Entonces voy a poder observar otros procesos y otros factores. Entonces, ven cómo los 5 agregados vienen a mostrar de qué se trata la impermanencia, mostrar de qué se trata dukkha o la insatisfacción y de qué se trata la impersonalidad. ¿Qué significa esto?
¿A qué nos abre la puerta? A la vida. A la vida. Yo no sé qué me va a pasar. No sé qué me va a pasar. No tengo idea qué me va a pasar en el siguiente segundo. Pase lo que pase, como no sé lo que voy a pasar, no voy a andar pronosticando. Cuando pase lo que pase, veremos. ¿Por qué? Porque cambia todo el tiempo. Pretender que el futuro esté agarrado de una correa es una linda ilusión, nada más. Pero va a cambiar. Si yo me abro entonces a la vida, lo que pase no está en mi control. Yo no lo puedo controlar, no puedo controlar lo que voy a sentir. Es la verdad, no puedo controlarlo. No tengo manera de controlar lo que voy a sentir. Después de hace 1 hora y 10 que estoy hablando, que el Buda está explicando que todo es dependiente, ¿vieron el menjunje que es? ¿Vieron la cantidad de relaciones que hay? Y nosotros queremos controlar el futuro con un pensamiento. Somos muy piolas los seres humanos, ¿eh? Queremos controlar el futuro mediante una opinión. Queremos controlar al otro. Vos sos así. ¿Qué es eso? Te quiero controlar con una etiqueta, con un diagnóstico. Sabrina, la alocada. Santiago, el divertido. Maru, la tranquila. Ismael, el fiestero. ¿Entendés? Y tengo un grupo de amigos que son así. Yo les voy poniendo las etiquetas porque a mí me deja tranquilo ponerte una etiqueta. Pero un día Ismael no viene fiestero, viene triste. Y a mí me pone muy nervioso. Porque la etiqueta que yo le puse es que él siempre viene punchi, punchi, punchi. Y yo que no sé qué te pasa hoy. Estás muy cambiado. Sí, No lo reconozco, Ismael. tenía una colonia de pulgas y se me murieron. ¿Ves? Vos y tus pulgas. ¿Entendés? Vos no eres así. Vos no eres así. No sé qué te pasó. Van entendiendo entonces como en realidad no conocemos al otro. Le ponemos un... Enseguida funciona el concepto, rápidamente. Entonces, cuando esto nos permite tener un buen tópico de meditación, porque esto es un buen tópico de meditación, y si este tópico de meditación nos abre más a la vida, buenísimo. Yo no lo puedo resolver. No sé qué va a pasar. Tengo que esperar a ver qué siento, y cuando a partir de lo que siento, veré que actúo. Que surge. Sí, la devolución de ustedes dos de hoy, de lo que pasó con sus meditaciones y el proceso que vivieron y lo que te hice hacer a vos para que te des cuenta de que, como decía mi hijo Ananda, mal pensaste tu tiempo, es mucho más lo que estás sin que surjan los obstáculos, es para que vos te des cuenta lo errado e inadecuado del juicio sobre tu propia mente. Tu mente está en otro lado completamente y vos seguís pensando como hace 4 o 5 años atrás. Tu mente ya no es esa. ¿Ocasionalmente cae ahí? Sí, pero tu mente ya no está ahí. Vos te sentás y las experiencias que tenés no son la mente de un principiante que recién empieza. Las experiencias que vos estás teniendo, ahora es el momento de ser curioso. A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo ocurre? Y en ese proceso de curiosidad, de investigación, es donde vos vas generando condiciones cada vez más favorables para que el sufrimiento verdaderamente suelte la mordida cada vez más. Pero es muy importante darse cuenta de esto. Muy importante qué lejos está la opinión de la vida.
Y lo que en un principio parece que uno dice y puede sonar a veces, ¿qué me dijo? ¿Por qué me lo dijo? Y porque por ahí el otro te está viendo más de lo que vos te estás viendo en ese momento. En ese momento. Uno está embelesado con su propia... Desgracia, a Ujú. veces, sí. Así es. Y yo, bueno, porque Sí, tal cual. yo, y a mí, yo nunca voy a poder hacer tal o cual cosa. Ujú. Y eso no es verdad. Bien, ¿tienen preguntas? Preguntas allá, en el más allá también. Maru, ¿me haces otro tecito, puede ser? Le pones una pepita de miel. ¿Puedo pedir una aclaración? Los tipos agregados a mí se me evaporan, son tantos conceptos a veces de distintas. Era el cuerpo, Vedana, que es la sensación, pero como una experiencia. Después al final estaba la conciencia, las formaciones mentales. ¿Y este cuál era? Percepción. Percepción. Pero no había uno de estos que era el que ponía el nombre Percepción. a la cosa. Percepción. ¿Y qué diferencia hay entre ese de nombrar una cosa y esta cosa que hace la conciencia diciendo ella, yo? La percepción describe, la percepción está ligada a la memoria. Desde un punto de vista más, si querés, más estricto, sensación y percepción también son formaciones mentales. Gracias. Sí, o sea, esto es cuerpo y esto sería así, ¿no? Esto es cuerpo, esto es mente, se puede decir así. Sí, ¿no? Tenés razón. No es tan así. Pero básicamente, ¿qué diferencia hay entre ponerle el nombre y vos me decís que la conciencia es la que... Reconoce ese nombre y esa sensación. ¿Y dónde se produce, entre comillas, la ignorancia de decir yo soy y el otro La conciencia es la que acarrea la semilla de la ignorancia. está ahí en la conciencia? Sí. No es que está ahí, es un proceso que está condicionado por la ignorancia. Porque en estos también estaba el deleite y la avidez, Claro. pero solo en la conciencia. Vos, digamos, lo podés ver desde el punto de vista del origen dependiente. Vieron que ayer vimos los 6 primeros, los últimos 6. A partir de la sensación surge la avidez, que me gusta, no me gusta, el apego, que son las justificaciones o las historias que me hago por qué me gusta, no me gusta, la tendencia emocional habitual, que es la forma de la mente que tiene la habitual de reaccionar a esas historias. Luego de ahí viene Hati, que es la acción o el nacimiento, y luego de ahí viene sufrimiento y muerte. Esos son los últimos 6. ¿Cuáles son los 6 primeros? ¿Cuál es la condición para la sensación? Lo que decíamos recién, esos tres, objeto, El contacto. Contacto. Si yo no era tengo... todo eso. Claro, el contacto hace surgir la sensación. ¿Cuál es la condición para el contacto? ¿Sí? Contacto. Y para ahí sí, son esos tres. Las 6 bases, las 6 bases de los sentidos. Los 6 bases que tenían todo eso que ¿Sí? eran. O sea, cualquiera de las bases internas y externas. ¿Cuál es la condición de las 6 bases de los sentidos? ¿Dónde están las 6 bases de los sentidos? La existencia, Cuerpo y mente. cuerpo y mente. Sí, o sea, las 6 bases de los sentidos son dependientes de la mentalidad y la materialidad. La mentalidad y la materialidad, ¿de qué dependen? De la conciencia. ¿Sí?
¿La conciencia de qué depende? Mentalidad y materialidad estarían ahí en los 5 agregados. Están en parte de los 5 agregados, sí. Porque mentalidad y materialidad no incluye la conciencia. Ah, Tenés 4. Cuando vos agregás la conciencia, ahí tenés los 5 agregados. ¿La conciencia de qué depende? Si la conciencia era la semilla, dijimos, el campo, que el karma. era el karma, ¿y el karma qué es? Intención. ¿Y la intención qué es? Una formación mental. ¿Y las formaciones mentales de qué son dependientes? De la ignorancia. Ahí llegaste al casi principio. Hay un pasito más. ¿Sí? Ahí tenés los 12 eslabones. La ignorancia es el proceso que te hace creer que eso no es un proceso. La ignorancia es yo soy eso. Eso es mío. Fíjate, pensalo bien. Cuando yo tengo ignorancia surge la formación mental, la presunción. El Buda dice que cuando hay ignorancia surge la presunción de un yo. Cuando yo actúo con la ignorancia, no con la mente, digamos, no con la samadhi, no con la visión armónica correcta, si yo actúo desde la ignorancia, las intenciones que se generan son kármicas, sanas o insanas. Desde la ignorancia pueden surgir kama sano. Sí, Claro, kama positivo, te digamos. lleve a renacer como Como Dios, como Deva. ahora. Ok. ¿Viste? Sí, Ok. sí, sí. No pisó a la araña, por ejemplo. Claro. Es un momento, uno tiene intenciones todo el tiempo, ¿viste? Entonces, por eso. Entonces, si hay visión correcta, la intención que se genera no es ni brillante ni oscura. Se abre el octuple noble sendero. Cuando vos haces las 6 R's, no tenés ignorancia. Estás reconociendo un obstáculo, lo estás abandonando, estás relajándote y estás volviendo tu mente hacia un objeto sano. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás actuando con sabiduría, estás viendo el proceso de abandono de un estado mental que desaparece, estás viendo la impermanencia, y surge un estado mental sano. Estás viendo la impermanencia, estás viendo el sufrimiento, estás viendo la impersonalidad. ¿Vos querés que te surja un estado mental malsano? No, surge. ¿Por qué? Porque están las condiciones. No es tuyo, surge porque están las condiciones. Vos lo dejas ir y estás haciendo ese proceso. No te das cuenta del todo, pero estás haciendo ese proceso. Estás actuando sin ignorancia. Entonces vos tenés un alivio que es así chiquitito, bien por vos. Ese alivio que es así chiquitito significa que durante un segundo, o 3 segundos, o el tiempo que te lleva a hacer las 6 R's y volver, estás actuando ni sano ni insano. Pero son millones de pulsos de conciencia. Ay, yo siento, sí, Es muy sí, poquito. me tranquiliza un Son poquito, no millones sé, de no me pulsos de tranquiliza un conciencia. poquito. Poco nada Un más. poco nada más, no sé, qué sé yo. Hay que festejarlos, esos segundos. Sí, sí, ¿Entendés? pero Todo el proceso del origen dependiente se Yo no- cimenta en la conciencia, en la ignorancia, disculpame. Por eso, la fórmula, como se la suele enseñar, si la ignorancia desaparece, desaparecen las formaciones mentales, desaparece la conciencia, nombre y forma, se base de los sentidos, contacto, sensación, avidez, apego, existencia, nacimiento, sufrimiento y muerte. Hay que recitar ese sutanta. Sí, sí, es algo que hay que... Hay que aprendérselo, pero Lo vas a aprender. El origen dependiente es como el programa instalado en la Matrix, ¿viste? Es lo que te hace ver la Matrix. Y el trabajo que estamos haciendo es finalmente instalar el programa que se llama Noble Octuple Sendero.
a través de primero instalar el amor benevolencia. Ese es el primer programa. Claro, lo que uno está haciendo es cambiar las condiciones, ¿entendés? De la mente. Al cambiar las condiciones de la mente, empezás a poder ver desde otra perspectiva. Que primero, sí, es qué es lo sano y lo no sano. Primero necesitas esa diferencia. Después, tenés que empezar a trascender esa doble visión. Porque hay algo que... Sí, la serie, ¿no? Lo primero es eso. Claro, lo primero son los preceptos. Vos cumplís los preceptos, la mente está más tranquila, vos empezás a entender que la mente está más tranquila porque tenés menos conflictos en la mente y a partir de ahí tu meditación cambia. Y la meditación es el reflejo de la vida. Un espejo. Nada más. En la meditación te va a pasar lo que te pasa en la vida. Si en la vida sos enojón, cuando te sientes a meditar, la mente va a estar enojada. Si en la vida sos amoroso, cuando te sientes a meditar, la mente va a estar amorosa. No va a ser diferente. No hay dos mentes. Una vez que eso pasa y vos empezás a tomar decisiones de que la mente se oriente al amor benevolente y abandonás lo que no te hace bien, ¿qué te empieza a pasar? Ah, esto está buenísimo. Y de repente empezás a experimentar los yanas y decís, esto está buenísimo. Y te empezás a pegar a los yanas. Entonces viene tu maestro y te pega con una cachiporra en la cabeza y te dice, no te apegues al yana. El yana está bien, pero déjalo. Seguí. Y está buenísimo porque el yana te está mostrando que hay una felicidad, una alegría que no tienen que ver con lo mundano, sino que surge de la propia mente. Te muestra una evolución de tu mente, un estado Tu entendimiento. supramundano. Y después llegás a los yanas más altos, al séptimo, al octavo, y estás con una serenidad que nada te mueve. Sos el peñón de Gibraltar, ¿entendés? Y nada te conmueve porque estás muy tranquilo. Muy bien. Y en algún momento puedes experimentar el nirvana y entras en la corriente. Es un proceso que se va dando. Ese proceso que cada vez más se va orientando hacia el nirvana, es un proceso que va trascendiendo esto me gusta, no me gusta, bueno y malo. Porque el proceso de refinamiento de la mente es un proceso que tiene como base la ecuanimidad. Cuando la mente tiene una ecuanimidad muy profunda, donde está todo bien. Ya está todo bien. No hay ningún problema. Pero se te cayó el techo. Está bueno el agujerito. El otro día me lo preguntó alguien, me preguntó, pero ¿y cómo es con la ecuanimidad? Y yo le contesté, no me acuerdo exacto las palabras, pero le contesté algo como, bueno, pero es como que ya eso de esto me hace bien, esto me hace mal, como que no corre. Está bien. Pero no desde el punto de vista de ese bien y mal. Es para decirlo con algunas palabras que tenemos accesibles, pero La, no es así como bien. la ecuanimidad es el verdadero bienestar. Esa es otra En la cosa. ecuanimidad hay contento, hay tranquilidad, la mente suele estar muy compuesta. Eh, Hay claridad. Hay una gran claridad mental y yata bhuta ñanadasana, es ver las cosas tal cual son. Lo que a nosotros no nos permite ver las cosas tal cual son es que estamos apegados a qué? A me gusta, no me gusta. Yo soy eso. Entonces, como estoy apegado a la avidez, no veo las cosas con claridad, pero cuando hay ecuanimidad no hay avidez y no hay apego. Entonces las ves. A mí me llamaba la atención muchísimo que se llamaran cúmulos del apego. ¡Wow! Cuando escuché ese nombre dije, ¿cúmulos del apego? ¿Cúmulos del apego? ¿Son los 5 cúmulos del apego? ¡Wow! Me está diciendo un montón de cosas. Ujú. Entonces, ¿No? Porque los 5 agregados, bueno, está bien, pero son los 5 cúmulos del apego. Eso dice un montón. Hay un montón ahí de energía de darle vuelta a esto, al cuerpo, a la sensación, a la percepción. Dale, 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 dale. Rosca. La ecuanimidad es aceptación, ¿viste? Entonces vos tenés un agujero en el techo y llamás a un techista. No, ese agujero. Ah, yo tengo que hacer algo con ese agujero. esto me pasa por mis vidas pasadas, seguro que sí.
Seguro en mi vida pasada fui un pájaro carpintero y Sí, le agujeré. rompía No, el- llamate chiste, arreglalo. No tengo plata. Bueno, ok, no hay plata, no lo llame. Pon una bollita abajo. Claro. ¿Cómo resuelvo el asunto en ese momento? Entonces, acá se trata de eso. Entonces, la ecuanimidad te muestra, en la ecuanimidad hay felicidad. Pon el agujero en el techo, sin el agujero en el techo, como venga. Sí, Pau, Ahí sí se escucha. ¿Se escucha? se escucha. Yo tenía una pregunta en relación a esto que decías de ver la realidad tal cual es, solamente cuando la mente está ecuánime, o sea, cuando está en el amor benevolente, si yo aplico las 6 R's y estoy continuamente en mi vida cotidiana con el amor benevolente, ¿eso me permite ver la realidad tal cual es? O simplemente, algo así es la pregunta que se me viene, no sé si es clara. El amor benevolente te va a permitir tener un estado mental más abierto, que Ok, puede ser una condición eventualmente para que surja más ecuanimidad en la mente. La ecuanimidad es un sentimiento que se tiene que cultivar. Lo que pasa es que primero uno tiene que experimentarlo. Por eso los Brahma-viharas son tan interesantes porque son los 4: el amor benevolente, la compasión, la alegría empática y la ecuanimidad. Cada uno de estos sentimientos va aportando, tienen ecuanimidad incluido, pero cada vez más son más ecuánimes hasta llegar a la ecuanimidad misma. La ecuanimidad no es el punto final. La ecuanimidad luego es la base para poder cultivar el desencanto y el desapasionamiento. Entonces, es lo que cuando se cultiva la ecuanimidad y se va profundizando esa ecuanimidad es lo que hace que vos no te agites cuando tenés obstáculos en la meditación, obstáculos en la vida diaria. Esos obstáculos están porque hay condiciones. Viste que uno no registra del todo a veces cómo se siente corporalmente, sobre todo cuando se siente bien, y uno no lo registra porque es parte de la función biológica que vos no andes detectando cómo estás. Pero cuando algo anda mal, enseguida aparece. El hombro, el Me hombro. duele el hombro, la rodilla, el tobillo, lo que fuera. Con esto, ¿qué es lo que te quiero decir? Que enseguida uno se pregunta por qué le pasa el dolor, por qué le ocurre el dolor, pero no se pregunta por qué está bien. La mente es muy parcial en ese sentido. Porque cuando a alguien le pasa algo muy malo, lo roban o tiene algún tipo de tragedia de esa índole, uno muchas veces entra en este juego, ¿por qué me pasó a mí? O tuve un padre, una madre de determinada manera, un hermano o una relación vinculante, ¿por qué me pasó a mí? Pero cuando vos estás bien, nunca te preguntas por qué a mí. Uno se vuelve víctima de la infelicidad, pero uno no se vuelve víctima de la felicidad. Estas dos vertientes de la mente es lo que estamos hablando de trascender y es lo que se entrena. Entonces la ecuanimidad te permite ver esas dos vertientes como simplemente dos caras de la misma moneda. Entonces el amor benevolente te permite tener una mente más abierta, más liviana, menos tomárselo menos personal, todo, con más humor, y eso va llevándote a que la mente esté cada vez más ecuánime. También es verdad que con la práctica de la meditación continua, la ecuanimidad está cada vez más presente en la mente y puede ser que en muchas situaciones esté todo bien, tengas ecuanimidad real en la mente. Y sí, totalmente, totalmente. Y no necesariamente estés en ningún estado cósmico de ninguna índole. Ahí como estás, está todo bien. tengo que enchufar y desenchufar para hablar. Pero ver esa dualidad es ver las cosas tal cual son, sería. Ver la realidad tal cual es, esa dualidad que existe en la mente. No,
Ver la realidad tal cual es poder ver las condiciones en las cuales se produce ese proceso. Ok, Ese proceso está opacado por me gusta, no me gusta, porque ahí empieza la identificación. gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, compartamos mérito entonces. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias, nos vemos mañana. Chao, gracias.